en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Samuel está después de Ruth. Primera de Samuel está después de Ruth. Bueno, de hecho no es primera, es primero porque es libro. Sí, exacto. Primero de Samuel, versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Dice así, vamos a leerlo todos juntos en voz fuerte. Dice así la palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Amén. Vamos a orar para que el Señor asista a esta exposición de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Padre, Señor, estamos en este tiempo, Señor, de gozo, Señor. Hemos alabado tu nombre, Señor, tus maravillas, tu misericordia, Padre. En este momento te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos asista para entender, aprender lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Padre, Señor, yo te ruego, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor, el que hable, Señor. Y que, Padre, tú seas exaltado, Señor, en esta exposición, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que se dice, y digo se dice porque pues, no lo he podido comprobar porque se supone que es algo que ocurre en la India. Se dice que los elefantes de la India, que son amaestrados, les ponen unos como candados con grillos y que tienen punzas o picos, y que el animal al tratar de quitárselos, pues siente ahí el dolor y lo intenta muchas veces hasta que lo deja de intentar. Y luego después ya le quitan ese aditamento con los grillos y con los picos, y ya le ponen una cuerdita nada más, que fácilmente con la fuerza del animal podría romper. Pero como ya quedó el animal ya condicionado a que nunca va a poder romper y que le va a doler, pues nunca hace nada. Eso dice que sucede al amaestrar los elefantes de la India. Yo no he ido a la India para poderlo comprobar, ¿verdad? Lo leí, pero bueno, cierto o no, es una buena reflexión para ponernos a pensar de cómo a veces nos acostumbramos a ciertas cosas de las cuales el Señor nos quiere liberar. El Señor Jesucristo vino a este mundo para traer libertad a los cautivos, libertad de la opresión del diablo. Dice la palabra, a todos los oprimidos por el diablo los liberó el Señor Jesucristo. Sin embargo, todavía hoy el diablo hace todo lo posible para que el cristiano no se entere de esto, no se percate de esto, a pesar de que la voluntad de Dios siempre es que el hombre tenga libertad. Libertad para buenas obras, libertad para la santidad, ¿verdad? No libertad así para andar haciendo cosas que no se deben. Pero para eso vino el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Hemos leído ahí en este pasaje de 1 Samuel 22:1 que David se fue a una cueva de una ciudad o poblado llamado Adulam. Esa cueva está cerca de Jerusalén. Es una cueva de gran tamaño, es una cueva de difícil acceso. Adulam es un pueblecito ubicado a 24 kilómetros de Jerusalén. Adulam significa lugar de refugio, o lugar de reposo, o lugar cerrado. Y David
se está escondiendo en esa cueva y ahí reposa temporalmente. David ahí se siente traicionado, se siente frustrado, se siente impotente, se siente cansado y se siente con temor a la muerte. ¿Por qué termina David ahí? David está ahí porque enfrenta la persecución del rey Saúl. El rey Saúl fue un rey ungido como rey de Israel, pero por su desobediencia el Señor lo retira del lugar de rey de Israel y unge a otro, y ese otro es David. Y como Saúl lo sabe, Saúl se dedica a perseguir a David e intentar matarlo. Por eso David, dentro de todas estas circunstancias, va y se refugia a esta cueva y ahí encuentra protección temporal. Entonces David pasaba un tiempo difícil. David pasaba un tiempo complicado. Vayamos al Salmo 142. Salmo 142, versículo 1 y 2, y luego después nos saltamos al versículo 6 y 7. Este salmo, estos fragmentos que vamos a leer, el Salmo 142, David los expresa en el momento en el que estaba en la cueva. Dice así, Salmo 142, 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Luego versículo 6. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Vean ahí una muestra del sufrimiento de David en ese momento. Un alma encarcelada, un alma afligida, un alma mortificada, un alma oprimida que no le permitía alabar a Dios con toda la plenitud que él quería. Y por eso él declara, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Esa es la actitud de David en la cueva de Adulam, con aflicción, con tristeza, con miedo. Lo persiguen, quieren acabar con su vida. Ahora, ahí en la cueva de Adulam llegan personas junto con él. Llega su familia, ahí mismo en el versículo de primero de Samuel 22:1, dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron que estaba en la cueva, vinieron a él. Va su familia. Posiblemente su familia también derrotada, angustiada, oprimida por el temor de Saúl de que los persiguieran, porque finalmente era la familia del principal caudillo que querían atrapar, y probablemente a ellos también los iban a agarrar y los iban a torturar y maltratar para que hablaran, para ver dónde podía estar escondido David. Entonces ellos también van a refugiarse a la cueva junto con el traidor, el conspirador, el rebelde David, que así lo catalogaba obviamente Saúl y toda su gente. Además de su familia, llegan con David a la cueva de Adulam otras personas. Leamos por favor primero de Samuel 22:2. Ahí abajito. Ahora sí. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400
hombres. Esta gente también fue a dar ahí a la cueva de Adulam. Los mencionamos, afligidos. Sí, los primeros ahí que se mencionan, del hebreo mastok, que significa oprimidos, angustiados. Eso es el otro significado de esa palabra hebrea. Endeudados, de la palabra hebrea nashá, que significa apremiados por préstamo, sujetos a interés, oprimidos por la usura. Amargados de espíritu, del hebreo mar, de donde viene el nombre de Mara. Digo, haciendo un paréntesis, hay personas que les ponen a sus hijos Mara, ¿verdad? Y pues, digo, a lo mejor no saben el significado. Yo creo que si supieran no les pondrían ese nombre. Mara significa amarga o amargo. Entonces, del hebreo mar, y obviamente personas con amargura, furiosos, enojados, crueles, porque han sido lastimados. Entonces, este es el escenario emocional, la situación de alma de toda esta gente. Si ustedes ven gente despreciada, lastimada, débil, atribulada, que va y se refugia a la cueva. Cuando no tenemos a Cristo, cuando no acudimos al Señor Jesucristo, estas cosas nos van a encerrar en una cueva. Ese Adulam es también una cueva donde nosotros podemos estar. ¿Cuántas veces nos hemos encerrado en la cueva completamente derrotados, muy lejos de la identidad que Dios quiere que adoptemos como hijos de un rey? Porque somos hijos de un rey. Con todo y todo. Pero esa identidad no la adoptamos. Adoptamos la identidad del derrotado, del autoflagelado, del lastimado, del oprimido. Y así, ¿verdad? Entonces nos encerramos en la cueva. ¿Qué debemos hacer para salir de la cueva donde nosotros nos hemos metido? Así como David, que se metió a esa cueva de Adulam. Hay 3 cosas que hay que hacer. La primera, una adoración centrada en Dios y no en la dificultad. Una adoración centrada en Dios y no en la dificultad. Acompáñenme al Salmo 57, versículo 1. También este salmo fue un salmo que David expresó en la cueva. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Concéntrate en estar bajo la sombra de las alas de Dios, no en la cueva de Adulam. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo salmo dice, me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Más claro. Entonces, no te escondas en la aflicción, no te escondas en el problema, no te escondas en la amargura, no te escondas en la cueva de Adulam. Escóndete ¿dónde? Bajo la sombra de tus alas hasta que todo pase. Ahí sí te puedes ir a esconder, porque ahí hay ríos de agua viva, ahí hay gracia de Dios, ahí hay bendición, ahí hay restauración, ahí hay fuerza, ahí hay fortaleza. Bástate mi gracia, dice la palabra de Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
En la cueva no va a pasar nada. En la cueva ahí te vas a quedar con la aflicción, el problema y la amargura. No te refugies en la cueva, refúgiate en las alas del Señor. Entonces esa es la primera cosa que hay que hacer para salir de la cueva. Adorar a Dios, centrar nuestra adoración en el Señor y no en el problema o la dificultad. Número 2, depender de Dios. Primero de Samuel, vamos a otra vez ahí donde estábamos, primero de Samuel, capítulo 22, versículo 3 y 4. Dice así: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. David sale, pero vean la frase que dice ahí en el versículo 3, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ahí está el asunto. Dependamos de Dios. No queramos tomar decisiones precipitadas. Reconozcamos la soberanía de Dios y esperemos en la voluntad de Dios, en lo que Dios va a hacer con nosotros, mientras también estamos adorándolo y bendiciendo y pidiendo y etcétera. Pero reconozcamos la soberanía de Dios, dependamos de Dios. Entonces David depende de Dios, se somete a su soberanía. Sabe esperar antes de tomar decisiones precipitadas. No lo hace, no espera en Dios o no depende de Dios de forma enojada o molesta. Ay, pues ya qué más me queda. Esa no es la forma, ¿verdad?, en que David está dependiendo de Dios, sino que David depende de Dios de forma completa, con fe. En el estudio bíblico de este jueves veíamos una frase: cuanto mayor sea la emoción implicada en algún asunto, sea por la razón que sea, mayor es la necesidad de consejo y de espera. Entre más tengamos las emociones hechas bola y embotadas, más peligroso es decidir algo con nuestra propia opinión. Más debemos de esperar en Dios y de buscar el consejo de Dios. El tercer punto para poder salir de la cueva de Adulam es la obediencia. El primero fue nuestra adoración centrada en Dios y no en el problema. La segunda fue esperar en Dios, depender de Dios. La tercera, obediencia. Primero de Samuel 22:5. Veamos lo que dice. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Ahí apareció la indicación: no te quedes ya aquí, vete a Judá. David salió de Adulam y entró a la tierra de Judá. Aunque la cueva era un lugar fuerte, tal vez cómodo, tal vez seguro, también era un lugar que iba a inhibir su crecimiento. Era un lugar
que impedía el propósito que Dios tenía para él. David no podía permanecer en la cueva ni andar saliendo poquito y luego regresar a la cueva y andar ahí. No, salió y luego ya le dice el profeta, vete a Judá. Ahí estaba ya la respuesta. Ahí ya Dios le estaba diciendo, esto vas a hacer. Vas a irte a Judá. La cueva poco a poco nos puede ir consumiendo, decíamos hace un momento, como la anécdota del caldero de la rana. Yo no sé si la conozcan, ¿verdad? La ranita que dicen que la ponen en agüita y poco a poquito van aumentando la temperatura así en un sartén y así poco a poquito, y la rana nunca se da cuenta de que está aumentando la temperatura hasta que ya el calor es tanto y la ranita no se dio cuenta y murió, ¿verdad? Entonces eso es el efecto de la cueva. Nos puede hacer sentir bien un tiempo, pero finalmente va a inhibir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La cueva no es el lugar que Dios quería para David, por lo tanto no es el lugar que Dios quiere para nosotros. Dios quiere llevarnos a Judá, no a la cueva. Y en unas cosas que leí vi el significado de Judá. ¿Qué significa Judá? Judá significa alabanza, agradecimiento, celebración. David pasó de la cueva de Adulam a Judá, donde estaba la alabanza, el agradecimiento y la celebración. Acompáñenme al Salmo 100. Salmo 100, versículos 4 y 5, dice así. ¿Ya lo tienen por ahí? Digo, a lo mejor los hago batallar, ¿verdad? En estar buscando, ¿verdad? Pero así nos vamos acostumbrando a manejar la palabra de Dios. Muy bien, dice Salmo 100, versículo 4 y 5, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, con bendición y alabarle. Eso fue lo que el Señor quería que David fuera, lo que David hiciera. Esta alabanza, este agradecimiento. Tenemos un problema, una situación, alabemos a Dios. Tenemos un problema, una situación, demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo bajo su control. El Señor es soberano. El Señor nos va a mostrar lo que hemos de hacer. El Señor nos va a guiar hacia donde Él quiere que vayamos. Y el Señor no nos va a dejar en la cueva de Adulam. El Señor pronto, más temprano que tarde, nos va a indicar que pasemos a Judá, a la tierra prometida, donde hay alabanza, donde hay más agradecimiento y donde hay celebración de su gloria. Amén. Entonces, eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Que nuestra adoración se centre en Dios, no en el problema. Que tengamos dependencia de Dios. Que seamos obedientes. Sí. Pero lamentablemente muchas veces no ocurre así. Y me puse a pensar en ejemplos de cuevas de Adulam. Y empecé a preguntarme, a ver, le decía a mi esposa, a ver, ¿qué cosas pueden ser cuevas de Adulam en nuestras vidas? Y bueno, se nos ocurrieron ahí algunas.
Hay una cueva de Adulam que es el miedo a salir lastimado. Yo ya no quiero nada con nadie, a mí no me digan nada, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me hable, yo no quiero broncas, todo el mundo me ha lastimado, ¿sí? Por lo tanto, pues ya ni me acerco a Dios, ya no voy a la iglesia, ya no le hablo a los hermanos, ¿verdad? Porque me van a lastimar otra vez. Entonces, en la cuevita, encerradito. ¿Sí? Una cueva de Adulam. Otro ejemplo, oraciones no cumplidas entre comillas, de Dios. Personas que se decepcionaron, es que quería un hijo y Dios no me lo dio. Es que quería que se sanara un familiar y no se sanó. O otro tipo de preguntas, ¿cómo un Dios bueno deja morir a un niño? Vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo donde hay muerte. Pero eso no significa que Dios no sea Dios. Eso no significa que Dios no sea bueno. Eso no significa que Dios esté a tu lado, que no esté a tu lado. Entonces hay gente que porque no se les cumplieron ciertas oraciones, ya, a la cueva. Parece como una especie de complejo del burócrata, ¿verdad? O sea, Dios no me cumplió en tiempo ni en forma, ¿verdad? O sea, es otra cueva de Adulam. Otro tipo de cueva, tendencia al control egoísta. Si no le hacen como yo digo, no cuenten conmigo. O si no hacen como yo les digo, no voy a la iglesia o me voy. Los privo de mi presencia. O esperar que todos actúen como yo lo haría. No, es que esa persona la regó. El hermano ese la regó. Lo que yo hubiera hecho era que... Es que el pastor la regó. Lo que yo hubiera hecho es por... Pues bueno, si quieres que todo el mundo actúe como tú crees que es, como se debería de actuar, pues te vas a terminar encerrado en la cuevita. Otra cueva de Adulam, la religiosidad. No voy a esa iglesia porque celebran los cumpleaños y la Navidad. Y eso es verdad, sí. O sea, les cuento una anécdota, hago el paréntesis. Yo, ya ven que tengo un teléfono de la iglesia, ¿verdad? Viene ahí por un teléfono, ese teléfono lo tengo en mi casa y ahí está, y ahí pues lo que caiga, ¿no? Y tiene su WhatsApp y demás. Un día escribió una señora al WhatsApp y yo, emocionado, ¿verdad? Porque a lo mejor una señora va a venir. Y la señora así tal cual pregunta, ¿y ahí celebran los cumpleaños y la Navidad? Y yo, sí. No, qué mal, no, eso es del paganismo, no, eso no, es. Yo nunca iría a una iglesia donde se celebrara la Navidad ni los cumpleaños. Pues bueno, usted decide. Bueno. Pero bueno, ¿verdad? Ahí está. Otra así de cuevita de Adulam de religiosidad. Yo ya no voy a ninguna iglesia porque las iglesias andan bien mal y ahora todas las mujeres usan pantalón. Esa es otra. O sea, completamente fuera de la voluntad de Dios porque usan pantalón. Y sí los hay, ¿verdad? O sea, y gente que se priva, o sea, se priva de bendición por esos esquemas así tan cerrados que están en su mente. La otra es hipocresía y falsedad. Personas que exigen a los demás cosas que ellas nunca harían. Ese es le deberías de hacer así, ya sabes, etcétera. Te dan todo un plan. Oye, ¿me ayudas? No, es que no puedo. No tengo tiempo. O sea, yo te lo dije para recomendarte algo, ¿verdad? Pero no era para que yo te fuera a ayudar, ¿verdad? Pero su comportamiento es reiterativo, ¿verdad? Y otra vez, es que mira, yo haría que... Oye, ¿verdad? Sugiéreme algo. No, pues es que, pues apenas tú. Pues bueno,
Y ahí vemos personas que están siempre diciendo lo que los demás desean hacer, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Entonces, por lo tanto, no crecen y terminan también en la cuevita como la ranita, así, ¿verdad? Yo te pongo las ideas, ¿verdad? Y tú ahí le haces como quieras. Para ir acabando. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Es una pregunta que debemos hacernos en relación con todo esto que hemos escuchado. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Ya estamos en la conclusión, pero en la conclusión me atreví a poner un versículo más que me gustaría que viéramos. Es Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Vean, esto es lo que vino a hacer Cristo. En resumen, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo estaba David precisamente en la cueva de Adulam? David era un pobre, un quebrantado, un cautivo, un oprimido. Eso era David en la cueva de Adulam. Eso podemos ser nosotros en nuestras propias cuevas de Adulam, construidas y levantadas por nosotros mismos. Aunque el Señor diga y se desviva, quiero hacerte libre, si nosotros no tenemos obediencia, si nosotros no dependemos de Dios, si no ponemos nuestra visión en la alabanza en lugar del problema, vamos a preferir la cueva de Adulam. Vamos a preferir la cacerola como en la anécdota de la ranita, o vamos a preferir la soga como en la anécdota del elefante. Ya, pues aquí, pues ni modo, pues eso me tocó. Eso nos va a tocar si no aceptamos la voluntad de Dios. Entonces, David tuvo la visión de aceptar el propósito que Dios tenía para él saliendo de la cueva. Entonces el Señor Jesús, como decíamos al principio, vino a traer libertad. Acércate a Cristo en adoración a Él, en dependencia a Él, en obediencia a Él. Y así tendremos las herramientas necesarias para enfrentar cualquier circunstancia. Las circunstancias van a aparecer, las circunstancias van a suceder. Pero no nos encerremos en la cueva de Adulam por mucho tiempo. Porque recordemos que entre más tiempo permanezcamos en la cueva de Adulam, más difícil será salir de ahí. Entonces yo no sé cuál sea tu lucha, yo no sé cuál sea tu cueva, pero en este momento el Señor te dice, sal de la cueva y ve a Judá, donde hay alabanza, donde hay agradecimiento, donde hay libertad. Ahí es donde quiero que vayas, porque ahí es donde tengo el propósito que he planeado para tu vida. El Señor nos está diciendo en este tiempo esto. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos haga
que nos capacite con su Santo Espíritu para que podamos salir de cualquier cueva que nos hayamos construido en nuestra mente o que la vida supuestamente nos tenga ahí o lo que sea, para salir de esa situación. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, en este momento te pido, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor. Padre, yo desconozco sus luchas, Señor, las luchas que tengan, las circunstancias, pero tú sí conoces, Señor, cada lucha, cada circunstancia de cada uno de ellos. Hermano, en este momento pídele al Señor que te dé sabiduría, pídele al Señor que te lleve en adoración, centrado en Él. Refúgiate en la sombra de sus alas, no te refugies en la cueva de Adulam. Señor, bendice, Señor, a la iglesia, bendice, Señor, a los hermanos que están aquí. Padre, Señor, llévalos también, Señor, a depender de ti, Señor. Que no dependan, Señor, de sus ideas, que no dependamos, Señor, de nuestras ocurrencias, Señor. Que no dependamos, Señor, de que le oímos a alguien hablar o decir que le fue así y así lo hizo y por lo tanto nosotros también. Que no dependamos, Señor, de esas situaciones, Padre. Que no nos dejemos llevar por la trampa, Señor, de la cueva de Adulam, que aunque se ve tranquila, Señor, luego después va a impedir nuestro crecimiento, Señor. Da gracias al Señor, alaba al Señor, hermano. Bendícelo, Señor, por sea cual sea la situación por la que estés pasando, sea cual sea la cueva por la que ahorita estés pasando. Alaba al Señor, declara que vas a esperar en lo que Él vaya a indicar para salir de esa cueva. Padre, gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, bendícelos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Te rogamos, Señor, que nos des siempre las herramientas, Padre, para estar atentos a lo que tú quieres que hagamos, a estar atentos a ese momento, Señor, en que vamos a pasar de Adulam a Judá, Señor. Cuando tengas preparada esa Judá, Señor, que tú quieres que tengamos, Señor, vamos a estar listos, Señor, porque vamos a estar en comunión contigo, en bendición, agradeciéndote, dependiendo de ti, Señor. Porque así el Señor Jesús también nos va a liberar, Señor, de esa opresión, de esa cautividad, Señor. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Entonces en este tiempo, hermano, da gracias al Señor, confía en el Señor, depende del Señor y obedece al Señor. Porque el resultado de obedecer al Señor es que puedas entrar al Judá que tiene preparado para ti. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.